Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Al parecer, en República Dominicana hay un proceso en marcha de enrarecimiento del ambiente, una dinámica de acontecimientos que no parece favorecer al gobierno. Por un lado, usted se encuentra con el panorama COVID-19 y ese terror evidente que refleja el gobierno a un nuevo trancón del país como consecuencia del coronavirus. El gobierno le tiene terror a eso, porque está consciente de las implicaciones que tendría para el país un nuevo trancón, tener que adoptar medidas más fuertes que frenen la actividad económica, porque ya sabemos en qué se traduce eso. Y el gobierno entiende, ha visto que cuando las actividades toman fuerza, la economía, pues lógicamente tiende a retomar su dinamismo. Y los datos del Banco Central son un fiel testigo de esto, porque como hemos dicho tantas veces, la economía dominicana no adolece de esos graves problemas estructurales que impidan su crecimiento. El problema deriva de las medidas que ha habido que adoptar para controlar la pandemia. Ahí es en donde radica todo. Si hay un control de este problema, pues entonces la economía se acelera. Entonces el gobierno, consciente de eso, quiere mantener las actividades pues en marcha para beneficio de la economía. Sin embargo, el riesgo de un nuevo trancón es alto. El gobierno ha reaccionado, las últimas 2 veces que el gobierno ha reaccionado ha sido para endurecer un poco las medidas. Sin embargo, la percepción que existe a nivel de todo el país es que el gobierno un poco se ha quedado corto en la aplicación de medidas para atajar el coronavirus que ha ido creciendo. Incluso el gobierno ha reaccionado frente a los reportes de los medios de comunicación y a las recomendaciones y las advertencias que hacen profesionales de la medicina. Eso es lo que ha llevado al gobierno a reaccionar, pero no ha sido, las últimas medidas no han sido una iniciativa del gobierno, sino más bien una reacción frente a esos planteamientos y frente a la realidad de que los hospitales se han ido llenando de personas y la positividad ha aumentado. Entonces, frente a eso, el gobierno ha adoptado algunas medidas. Pero aún así, habiendo endurecido en las últimas 2 ocasiones, después que se revisaron las medidas, todavía persiste la percepción de que un poco nos hemos quedado cortos y de que pudiera, como consecuencia del incremento de los casos, del incremento de la positividad, producirse un colapso del sistema de salud, lo cual indiscutiblemente tendría consecuencias no solo para la economía del país, sino también tendría sus consecuencias políticas, porque mucha gente forzosamente llegaría a la conclusión de que el gobierno actuó con negligencia, de que el gobierno jugó a mantener el máximo de actividad económica posible, ignorando las consecuencias para la salud de las personas. Eso
donde quiera que ha ocurrido, eso se ha traducido en pérdidas importantes de capital político. Y el gobierno, desde ese punto de vista, está jugando una carta bastante peligrosa. Ahí están las observaciones que han hecho profesionales de la medicina, incluyendo un alto representante de la Organización Panamericana de la Salud, incluyendo el propio Colegio Médico Dominicano, que el gobierno tanto insistió en que era necesario incorporar a esta entidad al gabinete de salud para que ellos pudieran desde esa instancia hacer sus aportes. Pero el Colegio Médico Dominicano ha tenido una posición no coincidente con el gobierno en lo relativo a la estrategia para hacerle frente a la pandemia. Eso creo que ha sido más que evidente. Independientemente de la campaña, independientemente de la lucha reivindicativa del Colegio Médico Dominicano. Creo que lo que digo no es una exageración. Nosotros tenemos nuevas variantes de coronavirus y todavía nosotros desconocemos el comportamiento de esas nuevas variantes. En muchos países, las medidas con las que originalmente se controló el avance de la pandemia, frente a las nuevas variantes, en muchos países esas mismas medidas resultaron insuficientes. Y los especialistas explican el por qué. Por tanto, el riesgo que estamos corriendo es alto. También por esa razón. Y un colapso del sistema de salud, eso tendría para la República Dominicana un efecto devastador. El gobierno resalta sus esfuerzos para implementar un programa de vacunación que hasta ahora mismo indiscutiblemente ha sido exitoso. Creo que pudiéramos avanzar un poco más rápido si la gente colaborara más, pero indiscutiblemente que los avances son importantes. Ahí se ha hecho un buen esfuerzo con un resultado que todo el mundo reconoce, que todo el mundo elogia. Ahora hay que tener en cuenta que las vacunas surten un efecto a partir de un avance significativo del 50% del 70%, es lo que dicen la mayoría de los especialistas, de inoculado. Y todavía nosotros estamos lejos de eso, porque, como dicen algunos especialistas, llevamos apenas un 17%. No se olviden de que son 2 dosis y de que además de eso tenemos una limitante, porque tiene que transcurrir un determinado tiempo entre la primera y la segunda dosis. Por tanto, nos va a tomar una buena parte de este 2021 llegar a la meta de ese 70%. Mientras tanto, nosotros tenemos que tener el virus bajo control. Y resulta que hemos ido de alguna forma abandonando las demás medidas para control del coronavirus. Por ejemplo, por ahí andan un montón de infectados, una cantidad apreciable de gente diagnosticada con coronavirus, sin ningún tipo de seguimiento. No hay aislamiento y hemos dejado a la conciencia, a la consideración de esas personas afectadas, su comportamiento en sociedad. Un individuo irresponsable que sale por ahí a mezclarse con la gente se convierte fácilmente en un peligro, en un agente
transmisor activo de la enfermedad. Y eso es una falla realmente importante. Pero no hay tampoco una política de detección de asintomáticos, que debe ser, ya con la disponibilidad que tenemos de pruebas, una constante en la lucha contra este problema. Porque es importante usted saber quién tiene el virus, que no, sin presentar síntomas, con el objetivo de producir un aislamiento y detener el contagio. Y entonces hemos, con respecto a eso, bajado la guardia. Y además hemos abandonado también los protocolos. En el transporte público de pasajeros, por ejemplo, usted no ve ningún esfuerzo para mantener cierta distancia. Porque una cosa es usted tratar de mantener lo más que se pueda las actividades cotidianas, y otra cosa es hacerlo sin respetar las recomendaciones del lugar, sin ningún tipo de protocolo en el transporte, en esos lugares en donde se concentran una cantidad apreciable de personas. Esas medidas que nosotros al principio definimos, pero que paulatinamente hemos abandonado. Y el mensaje que enviamos sobre exaltando el éxito de la vacuna, manda, como dicen algunos, en eso creo que hay mucha razón, se manda subliminalmente un mensaje incorrecto, porque a partir de ahí se pudiera interpretar que eso es suficiente para acabar con el virus, y resulta que eso es parte de una política, como dijimos, que va a tener un efecto a un plazo más largo. Mientras tanto, deberíamos estar haciendo énfasis en esas otras recomendaciones que no podemos abandonar, porque es una combinación de todas esas herramientas. Entonces existe esa percepción. Si tenemos que hacer retroceder de una manera significativa, eso va a perjudicar grandemente al gobierno, que ha optado, por ejemplo, por aumentar el número de camas y no optar por detener el contagio de personas, que es una manera también de proteger vida y de evitar todos esos efectos secundarios que tiene la enfermedad. Entonces, en ese contexto, usted percibe ciertos ruidos que para nada son favorables al gobierno. Por ejemplo, usted ya comienza a oír algunas críticas, incluyendo críticas mordaces muy duras, provenientes del propio sector oficialista, como esa que hizo ese senador que habla de que los ministros no resuelven nada, los ministros del gobierno. Por ahí hay ya convocatorias a huelga, reclamando obras, y hay la percepción de que el gobierno, que prometió un plan agresivo de obras de todo tipo, se ha quedado corto, incluso con la ejecución de aquellas obras que están en el presupuesto, que tienen un fondo en el presupuesto. Y hay un atraso, una lentitud en la ejecución, en la inversión de capital, en el gasto de capital. Y esa es una crítica que se oye por doquier. Normalmente los gobiernos, ya unos meses después de instalado, tienen su programa de inauguración de obras. Y el gobierno en ese sentido se ha quedado corto en un momento en el que se requiere de la inversión pública como un factor dinamizador de la economía. Y ese es otro punto también en contra del gobierno.
Mientras esto ocurre, el tema de la corrupción se va colocando cada vez más en un segundo plano. Y para la gente lo más importante es el incremento en los precios de los artículos de primera necesidad, incluyendo los artículos de la canasta básica. Además de que se mantiene una peligrosa tendencia al incremento de los precios de las materias primas, incluyendo el petróleo. Si un enemigo tiene República Dominicana en una coyuntura como esta, se llama es un petróleo fuera de control. Y no se sabe realmente hasta dónde los precios de esas materias primas van a mantener su tendencia alcista. Hay unos pronósticos por ahí que hablan de que la demanda se incrementa y la oferta no responde de commodity, no responde a la misma velocidad que la demanda. Y eso pudiera determinar, según algunos especialistas, esa tendencia alcista, que esa tendencia se mantenga durante un buen tiempo. Entonces, eso yo creo que todos esos son factores que debe animar al gobierno a hacer una especie de revisión con el objetivo de determinar si es necesario hacer alguna corrección de rumbo. Porque, reitero, hay algunos riesgos ahí que son altamente peligrosos para el mismo. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en breve.